conocedoras del tema de niñas, niños y adolescentes. Ella ha decidido dedicar su vida profesional a la atención de este tema, y qué mejor que ella para que platiquemos en este mes de abril o cerrar el mes de abril en nuestras pláticas enfocadas a la atención de niñas, niños y adolescentes con alguien que, además de que forma parte del Pacto por la Primera Infancia, que yo no necesito explicarles, ella yo creo que nos platicará un poquito de la importancia de atender a las niñas, a los niños desde la primera infancia, cómo esto tiene efectos o tiene que ver con todo nuestro desarrollo en la vida. Y si en la Comisión Estatal de Derechos Humanos estamos convencidos de que el derecho humano al desarrollo implica que todas y todos tengamos la misma oportunidad, las mismas oportunidades para desarrollarnos, ¿sí? Pues imagínense la importancia que tiene que esto sea desde la primera infancia. Pero bueno, ahora el tema que Magda nos hará favor de compartir está enfocado a la educación en tiempos de pandemia. Yo creo que quienes no lo vivimos directamente por nuestros hijos, estoy seguro que en mi caso, pues por los nietos, pero todos conocimos y de alguna manera hemos visto cómo ha afectado la pandemia en este tema de la educación a distancia, de la educación a través de plataformas virtuales, porque sin lugar a dudas, la convivencia, el conocimiento personal, la experiencia de los compañeros en el salón de clases forman parte de la educación, y esto pues no se pudo vivir o no se ha podido vivir por más de un año. Entonces, yo creo que es un tema por demás relevante. Yo te agradezco muchísimo, Magda, que nos hagas favor de tocar este tema que tiene que ver con el derecho humano a la educación, que es un tema que no solo atiende a que tengamos todas y todos el derecho a la educación, sino que la educación debe ser de calidad y debe contribuir a la formación integral del ser humano. Entonces, es un tema muy, muy sensible. Yo le agradezco muchísimo a la maestra Magda que nos haga favor de compartir. Ya no me voy a extender más, solo decirle que estoy muy agradecido, ¿sí? Saludos a Paco, por favor. Su esposo nos ha hecho favor de dispensar también amistad. Yo les agradezco. Así es que bienvenida a la comisión, decirte que esta es tu casa, ahorita sí de manera virtual a través de la plataforma, pero sé que pronto tendremos la oportunidad de que estés personalmente aquí con nosotros y tener el privilegio de saludarte y extenderte la mano, que siempre estará a tus órdenes, que consideres a la comisión una aliada en tus esfuerzos de trabajo de toda la vida, lo sé, por las niñas, niños y adolescentes en las diferentes instituciones en donde te ha dado la vida, la oportunidad de servir a este sector tan importante de la sociedad, porque ellos ya son titulares de derechos, todas las niñas, niños y adolescentes, pero sin lugar a dudas serán también quienes tomen las decisiones el día de mañana. Así es que muchísimas gracias, Magda. Le dejo a Elenita la palabra para que te presente, pero de antemano muchas gracias. Quiero nada más, al despedirme, pedirle favor al maestro Ruanova que si no estoy
del cierre aquí en Palacio, que me haga favor de cerrar él, ¿sí? Pero si coincidimos en tiempo, si me puedo quedar, pues estaré toda la plática con ustedes. Muchísimas gracias de antemano a todas y todos por su interés en estas pláticas de los lunes. Te dejo, Elenita, por favor. Gracias, presidente. Y a continuación voy a permitirme presentar a nuestra invitada del día de hoy, a Magdalena Ortiz Salomón. Ella es licenciada en Derecho con especialización en Administración Pública, Derecho Parlamentario, Cooperación Internacional y Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Es maestra en Desarrollo Social por la University College London. Entre otros cursos, cuenta con el de Defensores de Derechos Humanos impartido por Amnistía Internacional, el de Gestión de Proyectos por el Desarrollo y el de Políticas Efectivas para el Desarrollo Infantil, ambos impartidos por el Banco Interamericano de Desarrollo, y también el curso de actualización en Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente por el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización de Estados Americanos. Durante su ejercicio profesional ha sido oficial de enlace en Chiapas para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, directora de Asuntos Internacionales del Sistema BIF, directora de Cooperación Técnica y Acuerdos Internacionales de la Secretaría de Desarrollo Social, así como también asesora legislativa, directora de Consultoría Municipal para el Centro Latinoamericano de Estudios de Intercambio, coordinadora estatal en Guanajuato de Save the Children, coordinadora legal para los casos de niñas y niñas víctimas de abuso o abandono de la Casa Cuna Amigo Daniel, Asociación Civil. Así también fue electa como una de las representantes de sociedad civil en el Sistema Estatal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, y es integrante e impulsora de la Comisión para la Primera Infancia dentro de dicho sistema, la cual actualmente tiene la encomienda particular de implementar en el territorio del Estado la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, conocida como ENAPI. Actualmente es coordinadora en el estado de Chiapas del colectivo Pacto por la Primera Infancia. Bienvenida, maestra Magdalena, y agradecemos infinitamente que esté el día de hoy con todas y todos nosotros. Adelante, por favor. Hola, les agradezco sumamente la invitación y las palabras de bienvenida, los mensajes que me antecedieron. Les agradezco muchísimo y efectivamente tiene mucho que ver con la actitud de colaboración y cooperación con organizaciones de la sociedad civil que está destacando a la Comisión Estatal y que en ese sentido estamos sumando tanto con ustedes, con el gobierno estatal, con los municipales y a nivel nacional también, porque Colectivo Pacto por la Primera Infancia pues es un colectivo que reúne alrededor de 450 organizaciones en todo el país. Entonces estamos muy contentos de trabajar territorialmente, que es donde se materializan las acciones, los programas, los presupuestos o las ausencias en torno a la atención integral a la primera infancia, y la colaboración entre sociedad civil, gobierno y organismos autónomos es indispensable. Entonces me da mucho gusto y me siento muy agradecida y afortunada de poder estar hoy aquí, de compartir con ustedes. La idea es compartirles a ustedes, pues sí, una parte del marco internacional en el que sí o sí tenemos que abordar y referirnos, que es específico a la materia que hoy nos ocupa, que son el derecho a la educación en épocas de emergencia. Y también que sirva como un espacio de reflexión para ustedes como funcionarias de la comisión, decir, bueno, a la luz de lo que se revisa del marco internacional y por lo tanto aplicable también en nuestro estado, ustedes saben, por nuestro régimen jurídico, ¿qué tanto estamos avanzando como comisión? ¿Qué oportunidades se nos presentan como comisión para seguir vigilando, tutelando, contribuyendo a materializar en todos los territorios del estado de Chiapas el derecho y los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes? Entonces, si me permiten, la propuesta les voy a compartir una presentación en PowerPoint. Se les va a compartir en PDF para que ustedes la tengan, porque es muy pesada en PowerPoint. Entonces, cuenten con el archivo en PDF, ese ya lo tienen ahí en la comisión. Y a lo largo de la presentación voy a ir haciendo o destacando algunas preguntas para la reflexión. No es que en ese momento se tengan que contestar como un interrogatorio, sino
que las vayan interiorizando, las podemos abordar al final. Yo al final quisiera no hablar, sino escucharles, rebotar, leer sus comentarios, escucharlos en el audio si es posible, y ver si algunas de las cosas que lanzamos en esta sesión les han hecho ruido por dentro y tienen unas propuestas específicas para cumplir de manera mejor, o para reforzar, o para compartir lo que ya se está haciendo y está funcionando. Entonces es como una invitación doble, decir, repasar lo que nos dice el Marco Internacional de Protección al Derecho de la Educación durante las emergencias, pero a la vez una invitación para la reflexión y que desde luego que lleva implícito un llamado a la acción. Esa sería la propuesta. Bueno, ya está, al parecer, compartible la pantalla por parte de ustedes para que tengan a la vista el PDF del que les platiqué. Ahí está. Claro, entonces, bueno, el tema de hoy que vamos a hablar es este derecho humano a la educación, y el reto será entenderlo. Ahí si se regresan al anterior, entenderlo, pueden pasar la primera, ajá. Entenderlo como una prioridad durante las emergencias. El reto es cambiar este paradigma que se tiene, que en las emergencias se posponen muchas cosas, pero la invitación, y esperemos cerrar el día de hoy con la firme convicción de que el derecho a la educación es una prioridad. La siguiente, por favor. Entonces, les decía, la idea es tener a la vista de manera de repaso, porque pues ustedes como funcionarios de la comisión ya lo deben de tener, pero es una manera de reforzar lo que se dice en el tema a nivel internacional, el nivel de obligatoriedad que hay para nuestro país al respecto de varias disposiciones, algunas no vinculatorias, pero que también son de gran interés y de gran utilidad. Vamos después a abordar lo que se está diciendo en la comunidad internacional de la que formamos parte y que se ha estado avanzando después de estos meses, de este año de pandemia, y lo que se ha aprendido de otras experiencias previas, y cerrar con lo que les decía de las posibilidades de acción desde la comisión. Siguiente, por favor. Bueno, no podemos dejar de hablar de la educación como un derecho humano, no solo de niños, niñas y adolescentes, sino como un derecho humano. Por lo tanto, este derecho a la educación fue reconocido y sigue siendo reconocido y tutelado independientemente de la Comisión sobre los Derechos del Niño. Es un derecho que corresponde a todas las personas durante todas las edades, y por eso, pues aquí hago una recapitulación. No es exhaustiva, pero pues para que les quede también como un apartado útil. ¿Se pueden regresar a la anterior, por favor? Oh, ok, bueno. Ahí estamos, desde luego, no podemos omitir la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde el 48, el Cuarto Convenio de Ginebra y su protocolo adicional, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Si se fijan, va a haber algunas cosas que pudieran pensar a simple vista, o quizá los que no tengan estudios en el tema, decir, no, pues pensé que era solo que íbamos a enfocarnos a cuerpos especiales de educación. Aquí vamos a ver cómo de manera transversal, en varios de los instrumentos internacionales, se aborda sí o sí el derecho a la educación. Entonces, no es solo pensar en las leyes de educación, los tratados de educación, sino irnos desde una mirada más amplia a estos cuerpos que también se refieren al derecho a la educación, como en este caso la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, al igual que el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, los principios rectores de los desplazamientos internos, la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el Marco de Acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, aprobados por la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos en Chongqing, Tailandia. Siguiente, por favor. Y
desde luego que esto no se agota en lo que son convenciones, declaraciones o tratados, sino hay otros instrumentos que les enuncio aquí para su identificación. Algunos los vamos a abordar a lo largo de esta charla. La observación general número 1, la primera observación general del comité en el 2001 fue propósitos de la educación. Viene después el debate general del Comité de los Derechos del Niño sobre el derecho a la educación en situación de emergencias. O sea, ya aquí en el 2008 ubicamos un debate general del comité que aborda este tema en particular. Desde luego, todos estos documentos están en internet y la idea no es agotarlos aquí, pero que ustedes los tengan presente porque son muy importantes en la labor que ustedes tienen para conocer este marco. La resolución, después de que fue el debate del Comité de los Derechos del Niño, la resolución fue por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas, también abordó el derecho a la educación en situaciones de emergencia 2 años después. Se emitieron desde el 2004, pero se han estado actualizando unas normas mínimas para la educación, preparación, respuesta y recuperación, así se llama en español, tienen otro nombre original en inglés, y las notas de orientación sobre la construcción de escuelas más seguras. Estas dos instrumentos guías son de la Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia. También las vamos a abordar por su relevancia en el tema de hoy. Viene después la observación del comité, ya va en ese momento y tocó la 17, en la que específicamente se abordó el derecho del niño al descanso, el esparcimiento, el juego, las actividades recreativas, la vida cultural y las artes. Después les voy a explicar por qué la menciono aquí, porque está estrechamente vinculada con el derecho a la educación. Los objetivos tanto de desarrollo del milenio como los de desarrollo sostenible, específicamente ustedes saben que el objetivo 4 incluye garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Viene en el 2019 los principios de Abiyán sobre el derecho a la educación. Entonces, bueno, aquí les dejo este compilado muy sencillo, pero que aborda de manera enunciativa algunos instrumentos relevantes para el tema. Siguiente, por favor. Bueno, no podemos no abordar la Convención sobre los Derechos del Niño y cómo está regulando y recogiendo y tutelando el derecho a la educación. Al igual que los otros instrumentos que les mencionaba, no quiere decir que si no es un artículo específico de educación, no sea una fuente, ¿no? Y no nos permita derivar una aplicación o una vigilancia en este derecho a la educación. Entonces, antes de referirnos a los tradicionalmente o a los especialmente dedicados a educación dentro de la Convención, quiero llamar su atención, por ejemplo, en el artículo 20, que habla a los niños privados del medio familiar. Dice que tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado y que al considerar las soluciones se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación. No se está promoviendo que mientras están en cuidados alternativos o privados de su medio familiar, no tengan derecho a la educación. Específicamente el comité se refiere en la continuidad de la educación de niños y niños privados de su entorno familiar. Les pido que lo tengan ahí presente porque lo vamos a abordar más tarde. El artículo 23, para el caso de los niños, que en el lenguaje de ese entonces hablaba de los niños impedidos, también se habla que los estados tienen que asegurar que los niños, niñas, adolescentes con discapacidad, con alguna situación inhabilitante, también tengan un derecho efectivo un acceso efectivo a la educación. Ojo, ahí también es otro grupo específicamente señalado por la Convención para garantizarles la educación. El artículo 24, que habla en realidad del derecho de salud, pero se refiere a que es importante desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia. De ahí se va a derivar que la educación para los papás está íntimamente relacionada con el derecho a la educación
y a todos los demás derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. El artículo 31 habla de reconocer el derecho del niño al descanso, el esparcimiento, el juego y las actividades recreativas propias de su edad y a las artes. Y el 32, que habla de la importancia de protegerlos contra la explotación y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación. Aquí está priorizando que ninguna actividad, y dejando muy claro que ninguna actividad puede ir por arriba del derecho a la educación de los niños. Eso también es súper importante. Siguiente, por favor. Entonces, además de recoger estas protecciones especiales, desde luego que no podemos no leer hoy nuestro artículo 28, que dice: los Estados partes reconocen el derecho del niño a la educación y a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular implantar enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos, fomentar el desarrollo en sus distintas formas de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, y hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella, y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad. Hacer la enseñanza superior accesible a todos sobre la base de la capacidad por cuantos medios sean apropiados. Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas. Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. Los Estados parte adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente convención. Antes de pasar a la siguiente, que es el artículo 29, veamos cómo no solo se trata de garantizar un acceso a la educación, sino garantizar que también se provean las condiciones que favorezcan esa accesibilidad. Si no están dadas las condiciones para acceder, llámese vías de comunicación, llámese instalaciones adaptadas para personas con discapacidad, llámese educación para papás, llámese condiciones nutricionales indispensables y de salud para que los niños puedan asistir y entender y aprovechar y disfrutar la escuela, entonces no están dadas las condiciones y no estamos hablando que estamos garantizando el derecho a la educación. Pasemos a la siguiente. El artículo 29 nos habla de los propósitos de la educación, que después el comité, les decía en su observación número 1, detalla, abunda y reflexiona. Pero es importante que también lo tengamos hoy en cuenta. Los Estados parte convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. No estamos hablando de mínimos, hasta el máximo de sus posibilidades. Inculcar al niño el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. No puede brindarse una educación que atente contra los derechos humanos por usos y costumbres o por la excusa que quieran poner algunas escuelas, algunas sociedades, algunas corrientes. No puede brindarse una educación que atente contra los derechos humanos. Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma, sus valores, los valores nacionales del país en el que vive, el país o en su caso del que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya. Son principios que hablan de la tolerancia, de la diversidad cultural, del reconocimiento de la equidad entre culturas. Entonces eso es importante tenerlo como uno de los propósitos de la educación que específicamente están tutelados en la Convención. Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos, amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena
volvemos a lo mismo. Estos principios están establecidos en la Convención. No son cuestiones de moda, no son cuestiones temporales o perecederas. Llegaron, esperemos que para quedarse, y son importantes que estén permeando en todos los centros escolares del territorio nacional. Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. Y aquí seguramente ustedes como comisión, yo he visto la labor que han hecho para sumar dentro de esta propagación de los derechos humanos, que se incluya y se ponga la relevancia del derecho al medio ambiente y la participación de niños, niñas y adolescentes en este derecho tan importante. Pues también es como uno de los propósitos de la educación, el respeto por el medio ambiente. Y nada de lo que hemos visto aquí, específicamente lo pone en el párrafo siguiente o en el artículo 28, se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en este párrafo y en este artículo, y de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescribe el Estado. Entonces, este es el marco. No puede ir en contra de esto. Si está cumpliendo esto, adelante. Si no, hay que revisar y vigilar que los propósitos de la educación establecidos en la Convención se estén respetando. Siguiente, por favor. Como les decía, después de que se emitió la Convención, ustedes seguramente están familiarizados con lo que son las observaciones generales. Para distinguir las observaciones generales de la que el comité hace a los informes de país que periódicamente, por el derecho a rendir cuentas que tenemos los países que suscribimos la convención, le damos a la convención nuestro informe, la convención revisa y emite una serie de observaciones y recomendaciones. Estas son específicas al país derivadas del examen de su informe y aplican al país en cuestión. Las observaciones generales aplican a todos los países y son una interpretación oficial de la convención. Por lo tanto, no son cuerpos extras o adicionales o innovaciones o cosas que no se deban de tomarse en cuenta. Son las explicaciones oficiales que da el comité que son sobre la convención. Por lo tanto, perfectamente ya estamos obligadas a ellas porque como firmantes de la convención, lo que está ahí escrito en la convención lo tenemos que aplicar, que a lo largo del tiempo y por la evolución histórica se va interpretando y puede ajustarse para mantenerse actualizado. Eso no quiere decir que sean nuevos derechos. Quiere decir que el comité está facilitándonos a nosotros, los estados firmantes, para que entendamos cómo aplicar en la actualidad lo que ya firmamos. Y la primera la dedicó al derecho a la educación en el 2001 y desde entonces ha estado emitiendo estas observaciones generales. Siguiente, por favor. ¿Qué nos dice? Bueno, nos explica, por ejemplo, que el artículo 29 no nada más, o sea, no debe verse como un inventario o una enumeración de los objetivos que debe de perseguir la educación. Quiere hacer hincapié en la naturaleza indispensable interconexa de las disposiciones de la Convención. Recuerdan, en una lámina anterior veíamos que otros artículos vinculan otros derechos con el derecho a la educación. Entonces, aquí en la observación 1 vuelve a poner esta naturaleza de interconexión, de interdependencia, de indivisibilidad que tienen los derechos humanos y empieza en esta observación número 1 por el derecho a la educación diciendo que está indispensablemente conectado con los demás derechos tutelados en la Convención. Que los derechos del niño, y eso es algo que también se veía en el articulado 28 y 29, no son valores separados o aislados y fuera de contexto, sino que existen dentro de un marco ético más amplio que se describe parcialmente en el párrafo primero del artículo 29 y en el preámbulo de la Convención. Quiere decir que los valores con los que se van a seguir transmitiendo generacionalmente en los contextos educacionales de los niños y niñas son los de su cultura. Por eso no se trata de sacarlos, llevarlos a burbujas, sino que las escuelas sean estos medios de propagación, de divulgación, de difusión, de protección de sus lenguas origen, de sus costumbres,
con reconocimiento a lo valioso de la actualidad, de otras costumbres, de otras sociedades, de otras civilizaciones. Entonces, todo esto está tutelado por la Convención. Es importante darle esa prioridad. Y también habla de, bueno, en segundo lugar, el artículo atribuye importancia al proceso por el que se ha de promover el derecho a la educación. Los valores en el proceso educativo no deben socavar, sino consolidar los esfuerzos destinados a promover el disfrute de otros derechos. Era lo que les decía hace ratito. Y vuelve aquí al comité a decirlo. La enseñanza en derechos humanos, la enseñanza, los procesos de aprendizaje, nunca deben de atentar contra ningún derecho humano. Y esto está protegido específicamente por la Convención. Siguiente, por favor. Después, en el 2013, no vamos a abordar aquí todas las observaciones del comité, lo cual estaría padrísimo. Quisiéramos sesiones específicas para abordar estas observaciones generales. En el 2013 lanza uno específicamente del derecho del niño y niña a descanso, esparcimiento, juego, actividades recreativas, vida cultural y las artes. Y fíjense cómo aquí vuelve a hacer la reflexión, y esto que se ha hecho en tantos foros, del juego como un elemento indispensable para el aprendizaje. Y específicamente lo dice, el juego y la recreación contribuyen a todos los aspectos del aprendizaje. No es una moda Montessori, no es una moda de las parejas jóvenes que ahora todo es el juego. Esto es algo reconocido desde la misma convención por la evidencia científica que ha habido por decenas de años de que el juego es indispensable para aprender. Los estudios han demostrado que el juego es un medio importante de aprendizaje para los niños. Las investigaciones demuestran que el juego es también un elemento central del impulso espontáneo hacia el desarrollo y desempeña un papel importante en el desarrollo del cerebro, especialmente en la primera infancia. Ya lo decía el presidente al inicio de la charla en su mensaje de bienvenida. Desde el pacto estamos haciendo una concientización, estamos ayudando a divulgar la evidencia científica que nos permite entender, comprender, ya afortunadamente ya con un lenguaje ciudadano muy accesible, cómo desde los primeros días el cerebro se está construyendo, se está edificando, y cómo el juego es un medio fundamental para optimizar esta construcción del desarrollo del cerebro. Y dependiendo de cómo quede estructurado este andamiaje cerebral, van a depender el resto de nuestras capacidades de nuestras vidas. Entonces, si se han preguntado por qué son buenos en las matemáticas, por qué son buenos en los números, por qué son pésimos, por qué son buenos en la pintura, por qué no son buenos en las relaciones con las demás personas, por qué no somos productivos, por qué hay tanta incidencia de en delincuencia. Todas esas preguntas que nos hacemos en la cotidianidad, en el seno de nuestras casas, de nuestras escuelas, de nuestras familias, cuando estamos al frente de una computadora, de una calculadora, todos esos tuvieron su origen, esa capacidad o esa falta en nuestra primera infancia. En nuestros primeros años, de todos los que estamos hoy aquí, todas esas capacidades se forjaron en los primeros años de vida. Y el juego jugó un papel fundamental para desarrollar estas habilidades. Y está jugando un papel fundamental en la vida de la primera infancia de hoy, junto con el descanso y el esparcimiento, que son tan importantes como otros derechos, como son a la nutrición, a la vivienda, a la atención a la salud y a la educación. Específicamente lo está tutelando así el comité y la convención. La aplicación de los derechos consagrados en este artículo 31 son esenciales para hacer efectivo el derecho previsto en el artículo 29. Fíjense la importancia de la observación general 17. No puede haber el derecho a la educación si no se tutelan el derecho al juego, al esparcimiento, al descanso, a la vida cultural, a las actividades recreativas. Están igualmente en la misma prioridad. Siguiente, por favor. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor?
Ahí está. Bueno, como les decía en el listado que vimos al principio, creo que se dejó de compartir. Un segundito, Magda. Ahorita Sí, claro, recuperamos la pantalla. claro. Listo, Magda. ¿Sí nos escuchas? Sí, Ok, una disculpa podemos por pasar a la trabarnos. ¿Ahí se ven bien ya? Sí, podemos pasar a otra más. Ok, ahí. En esta, ¿verdad? Creo que fue en esta donde nos quedamos. Ahí. Listo, adelante, por favor. Una disculpa. No, no te preocupes. A ver, podemos regresar a la anterior. Sí, entonces la siguiente. Bueno, entonces estábamos revisando las observaciones generales del comité que abordan tanto el derecho a la educación como este derecho al descanso, esparcimiento y juego que está intrínsecamente vinculado. En la siguiente, por favor. Desde luego, no podemos dejar de abordar la Agenda 2030 en la que tenemos que seguir trabajando como país y en el que el Estado de Chiapas tiene que aportar y la Comisión también tiene que coadyuvar a que alcancemos estas metas que tenemos como personas dentro de este planeta. Y les decía yo que desde luego que hay un objetivo específico que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Entonces, aquí las Naciones Unidas hicieron la reflexión de, a ver, la educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de la pobreza. O sea, no solo es un derecho en sí mismo, sino además es clave para salir de la pobreza y con ello tener el acceso a muchos más derechos. Alrededor de 260 millones de niños aún estaban fuera de la escuela en el 2018, cerca de una quinta parte de la población mundial de ese grupo de edad. En abril del 2020, ya un año de la pandemia, 1.600 millones de niños y jóvenes estaban fuera de la escuela. 369 millones de niños que dependen de los comedores escolares tuvieron que buscar otras fuentes de nutrición o quedarse sin ellas. Entonces vemos cómo ir a un centro escolar no nada más es ir a aprender matemáticas. Para algunos hizo la diferencia entre comer y no comer, y por lo tanto entre vivir o morir. Entonces no menospreciemos la importancia que tienen los centros escolares en el mundo. Nunca antes habían estado tantos niños fuera de la escuela al mismo tiempo, lo que alteró su aprendizaje y cambió drásticamente sus vidas, especialmente las de los más vulnerables y marginados. La pandemia mundial tiene graves consecuencias que pueden poner en peligro los avances que tanto costaron conseguir a la hora de mejorar la educación a nivel mundial. Entonces, en estas palabras que son todas estas citas de lo que hay en esta página que encuentran aquí al principio está, no solo puso en jaque la vida de muchas personas, sino que además representó un gran atraso de los pocos avances que ya habíamos hecho. Entonces, no vamos a estar donde mismo, nos regresó, lamentablemente. A este nivel es esta crisis mundial. Para que la educación nunca se detenga, la UNESCO, que también es otro organismo internacional con el que estoy segura que también tienen, si no vínculos actuales, muchas posibilidades de hacerlo, inició la Coalición Mundial para la Educación, COVID-19, una alianza multisectorial entre el Sistema de las Naciones Unidas, organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación y asociados de las tecnologías de la información para diseñar e implantar soluciones.
¿Cuál es la participación de México y de Chiapas en esta iniciativa? Esta es una de las preguntas que les dejo para la reflexión. La idea no es agotar aquí las respuestas, sino también que se lleven algo de tarea de decir, a ver, en esta iniciativa, ¿cómo estamos participando como país? ¿Cómo podríamos participar como Estado y como organismo de protección a los derechos humanos? ¿Cómo podemos también impulsar desde la Comisión esta iniciativa de la Coalición Mundial para la Educación que está impulsando o encabezando la UNESCO? Siguiente, por favor. Hace rato les mencionaba los principios de Abiyán que se gestaron en febrero en Costa de Marfil, en África, y fueron concebidos como un texto histórico que establece obligaciones jurídicas internacionales existentes para los estados, tanto para proporcionar educación pública, pero también se mete en la educación privada. Fueron reconocidos en julio del 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y como contenido relevante, dice, los estados deben de vigilar el cumplimiento tanto por parte de las instituciones públicas como de las privadas del derecho a la educación y asegurar que sus políticas y prácticas cumplan con los derechos humanos. Díganme si eso no es relevante para la labor que ustedes hacen. Habla de las instituciones privadas de educación. Los estados deben asegurar el acceso a la atención y reparación de las violaciones al derecho a la educación y cualquier otro derecho humano que se dé en el ámbito privado educativo. ¿Ya conocían estos principios? Si no, les invito también a descargarlos y conocerlos. Los principios de Abiyán. Siguiente. Bueno, muy bien el marco internacional, pero del que también aplica porque somos firmantes de la convención. Pero ¿qué hay de? ¿Existe un derecho a la educación en situaciones de emergencia? Esta es la principal pregunta de la sesión de hoy. Díganme, los que tienen la camarita prendida, ¿creen que existe un derecho a la educación durante emergencias? ¿De verdad creen que lo haya como tal reconocido como un derecho a la educación durante las emergencias? Algunos los veo dudosos, algunos quieren decir que sí. Bueno, vamos a ver qué encontramos. La siguiente, por favor. Los derechos humanos son universales y se aplican aún en situaciones de emergencia. El derecho a la educación es a la vez un derecho humano y además es un derecho habilitante. Ahorita vamos a ver qué quiere decir esto. La educación en emergencias, en situaciones como pandemias, desastres naturales, crisis, proporciona las habilidades que las personas necesitamos para desarrollar todos nuestros potenciales y ejercer otros derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud. Por eso, no solo hay, la respuesta es sí, está reconocido y tutelado el derecho a la educación durante las emergencias, sino que además está reconocido con prioridad por ser un derecho habilitante, lo cual le da otra capa más de protección y de prioridad como derecho humano durante las emergencias. Siguiente, por favor. Por eso, el Comité de los Derechos del Niño en el 2018 dedica sus días de debate general a hablar sobre el derecho de niños y niñas a la educación en situaciones de emergencia y emite en el 2018, y es un documento que también con gusto les puedo compartir, recomendaciones específicas a todos los estados que firmamos la convención. Después, en el 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas emite una resolución aprobada que se llama el Derecho a la Educación en Situaciones de Emergencia. ¿Qué se dice en estos documentos? Se aborda, se alerta a que el nivel de financiación para el cumplimiento de los objetivos en materia de educación es insuficiente. Conmina a todos los estados a proteger a las escuelas y proporcionar educación en situaciones de emergencia en el entendido de que debe ser una prioridad destacada para toda la comunidad internacional y los estados miembros. Insta a los estados a asegurar el derecho
asegurar el ejercicio del derecho a la educación y apoyarlo como elemento integrante de la asistencia y las respuestas humanitarias, dedicándoles los máximos recursos disponibles. Fíjense la importancia de esto. El derecho a la educación, garantizar la continuidad de la educación, debe ser una parte de las respuestas de emergencia. No ir en contra de. Es uno de los contenidos de las respuestas que deben de tener los países durante las emergencias, las pandemias, las crisis. Una manera, un elemento de esa respuesta que demos es la educación. Fíjense cómo esto va en contra de lo que a veces se piensa, de que, a ver, se suspende todo. No se debe de suspender, digo, habrá condiciones que ameriten y protocolos que seguir. No se trata de ser arbitrarios en la aplicación de este derecho, pero tampoco se trata de empezar suspendiéndolo y ya después vemos que no. Este derecho, por ser un derecho habilitante y por tener prioridad, debe ser parte de las respuestas que los estados dan durante sus crisis. Por eso solicita a los estados que aseguren el funcionamiento de mejores sistemas educativos con asignación de recursos suficientes, con adaptación de programas de estudio, con capacitación a los maestros, evaluaciones de riesgos, preparación para si pueden mover tantito el cursor para que todos puedan leer, bueno, que se preparen a las escuelas para brindar los servicios sociales básicos y sanitarios. Ya lo veíamos en el caso de que para muchos las escuelas son un medio también para proveer nutrición y alimentación. De aquí que está doblemente puesto por parte del Comité y de las Naciones Unidas, como el habilitar, el continuar, el asegurar, el priorizar, el blindar, creo que pudiera ser la mejor palabra, blindar, que se siga continuando con la educación, permite además articular otros servicios, las entregas de alimentos, entrega de formación de protección civil. O sea, hay muchas medidas que se pudieron haber permeado y continuado y habilitado a través de las escuelas. Por eso su papel fundamental para blindarlas durante las crisis. Siguiente, por favor. Bueno, habla incluso, y ahorita nos vamos a remitir a estas normas, de que los estados deben tomar en cuenta las recomendaciones de las normas mínimas para la educación, preparación, respuesta y recuperación, y las notas de orientación sobre la construcción de escuelas más seguras, ambas emitidas por la Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia. Ahorita las vamos a ver. Insta a los estados a que, al prestar apoyo a la educación, al prestar apoyo a la educación se ocupen específicamente de las necesidades particulares de las niñas en contextos de emergencia, dada su mayor vulnerabilidad por la violencia basada en el género. Entonces, cualquier respuesta que los estados dan de proteger la educación debe incluir sí o sí especificaciones para todavía proteger doblemente o especialmente, o como cada sociedad lo requiera y cada territorio lo requiera, a las niñas para que no sean victimizadas por su género. Y se exhorta a los estados y demás agentes, aquí entramos organizaciones de la sociedad civil, escuelas privadas, iniciativa privada, a que aseguren el acceso temprano de los niños y los adultos a la educación y la capacitación en entornos seguros y propicios después de las emergencias. No nos da chance para tardarnos y ponernos de acuerdo y reconstruir todas las escuelas y ver que dice facilitar el acceso temprano en entornos seguros y propicios después de las emergencias. Aquí está hablando de una prioridad para acceder tempranamente después de las crisis, cuando se tuvo que suspender el acceso a las escuelas. La pregunta para la reflexión, desde su experiencia, desde su entender, ¿se están cumpliendo con estos deberes señalados desde el ámbito internacional? Siguiente, por favor. Les hablaba que el comité hacía referencia a estas normas mínimas para la educación, preparación, respuesta y recuperación.
En estas normas mínimas, que es un documento que también me encantaría compartirles, si es que no lo tienen, para que también lo estudien, nos habla que la educación en emergencias comprende oportunidades de aprendizaje para todas las edades, no nada más para los niños y niñas, pero también incluye la primera infancia e incluso a los adultos. En situaciones de emergencia y hasta la recuperación, una educación de calidad proporciona protección física, psicosocial y cognitiva necesaria para mantener y salvar vidas. Lo que decíamos, mantener los procesos educativos y los centros escolares hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Siguiente, por favor. Hasta hace poco, fíjense qué importante es esto. La ayuda humanitaria se limitaba a proporcionar alimento, refugio, agua, saneamiento y atención a la salud. La educación se veía como parte de una obra de desarrollo a largo plazo, no como una respuesta necesaria a las situaciones de emergencia. Sin embargo, se ha reconocido la importancia de la educación para mantener y salvar vidas, y hoy en día se considera vital la inclusión de la educación dentro de la respuesta humanitaria, que es justo lo que hablábamos hace ratito. Debe ser parte de la respuesta que los estados demos. No puede ser suspendida, interrumpida. Debe de ver cómo se garantiza de manera segura, pero es parte de la respuesta en emergencias. Estas normas están incluidas en este manual, contienen 19, cada una de las cuales corresponde con acciones clave y notas de orientación. El propósito del manual es aumentar la calidad de la preparación, la respuesta y la recuperación educativas, aumentar el acceso a oportunidades de aprendizaje seguras y pertinentes y asegurar la responsabilidad de quienes brindan estos servicios. Estas normas se centran en garantizar una respuesta de calidad y coordinada que atienda los derechos y las necesidades, incluyendo desde luego las necesidades de educación de las personas afectadas por desastres mediante procesos que afirmen su dignidad. Entonces, en estos primeros 40 minutos he hecho énfasis en la importancia del derecho a la educación y de que no debe interrumpirse en situaciones de emergencia. Bueno, pues este instrumento, esta guía, es un apoyo para el cómo hacerle. Entonces, desde la comunidad internacional y la sociedad civil, lo que hemos podido participar en estos instrumentos, guías, en políticas, en programas, es aquí está el cómo. No se trata de que nos pongamos apenas a investigar cómo hacerle. Ya está aquí facilitado, desmenuzado cómo hacerle. Aprovechemos estos instrumentos. Siguiente, por favor. Por ejemplo, otra guía que se hizo, guía de preparativos para el sector educativo. Aquí participó UNICEF, Plan, la Comisión Europea, el Sistema de Integración Centroamericana, la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana. Hicieron esta guía que se llama Educación en Situaciones de Emergencia y Desastres, guía de preparativos para el sector educación. Aprovechemos esta guía. Sigamos impulsando que el sector educativo del estado de Chiapas lo aplique, lo siga. Desde luego esto ya está disponible incluso en la página de educación. Ya hubo un trabajo de socialización, de inducción por parte de los organismos orquestadores hacia el sector educativo en los países de la comunidad internacional. Entonces es volver a su atención, hay algunos de ustedes que ya la conocían, otras no, que existen estos instrumentos, estas guías con enfoque de derechos y que nos dicen a los estados cómo hacerle. Lo importante es que no lo interrumpamos. Eso no lo podemos permitir. Siguiente, por favor. Esto es para que lo tengan, un ejemplo del tipo de cosas que ven que hay en esta guía. Siguiente. Fíjense cómo aquí dice, en las primeras semanas se debe dar una respuesta inicial que contemple como mínimo establecer espacios temporales de aprendizaje con infraestructura mínima. Si hubo afectación, si hubo un cierre, si lo que sean, en las primeras semanas debemos establecer espacios habilitados para el aprendizaje. Reanudar la escolaridad mediante la apertura de escuelas. Comenzar el proceso de reintegración de los maestros y niños y niñas. Disponer de material didáctico y pedagógico. Organizar actividades recreativas semiestructurales.
Esto ya es muy específico y aquí nos está marcando la pauta. No se trata de interrumpir o de todos albergues y los espacios lúdicos, el material didáctico. De verdad, no podemos invisibilizarlo o pensar que esto en crisis no es importante. Incluso después de la primera respuesta, también debemos de asegurar la educación básica, ofrecer insumos educativos y recreativos, mantener la reanudación de las actividades educativas. O sea, aquí nos vuelve a hacer énfasis a través de estas guías, de estos manuales, en que debemos de continuar. Y yo les pregunto, con lo que ustedes saben, con lo que hemos visto, ¿se está siguiendo lo dispuesto por esta guía? En México y en Chiapas, ¿estamos siguiendo estas pautas? Siguiente, por favor. Ya les hablé del marco internacional, que es tan vinculante como nuestra misma constitución, la general y la estatal, ¿no? En nuestra constitución, específicamente, y por eso lo puse en letras rojas, dice que no podrá restringirse ni suspenderse los derechos humanos que están protegidos en la Constitución, salvo en el caso y bajo las condiciones que esta Constitución establezca. Si no estamos hablando de un estado de excepción, no hay justificación para interrumpir los derechos humanos. Si no estamos en un estado de excepción, no hay justificación para interrumpir el derecho a la educación durante las emergencias. El artículo 2, que señala en rojo, apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes. Y lo señalé porque son apartados específicos de nuestra Constitución que tutelan, aunque no estén en el artículo 3, el derecho a la educación que tienen, igual que cualquier otro nacional, las familias migrantes. Y en el artículo 3, que fue reformado en el 2019, y aquí también es importante estar actualizados, habla que la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Y más adelante pueden leer, la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. No sé si ya sabían todos, pero desde el 2019, la educación inicial, que es la que se brinda a los niños y a sus papás, nada más a los niños y a sus papás entre los 0 y los 3 años, es básica. Por lo tanto, adquirió los principios de obligatoriedad, universalidad y gratuidad. La educación de 0 a 3 años. No sé si ya lo sabían, pero esto es sumamente relevante. Y esta educación tampoco debe interrumpirse en emergencias. El acompañamiento a los papás, las orientaciones, los centros de apoyo que le llaman ahora el CADI, el CAIC, el CENDI, y puras siglas que para los que no están familiarizados, pues están en chino. Pero lo que antes se llamaba guarderías, estos centros de desarrollo de atención infantil, de cuidado infantil, de cuidados de día, todos estos forman la educación inicial. Y sépanlo, los que no estaban en este tenor de actualizarse en cuestión educativa, que la educación inicial ya es parte de la educación básica en nuestro país. Así que tenemos que vigilar que se está dando en todos los estados, por todos los gobiernos nacional, federal, estatal y municipales, y no solo y de manera residual por instituciones como CONAFE, que tienen una larga trayectoria en educación inicial comunitaria. Esto ya es un derecho reconocido a nivel constitucional y tenemos que dedicarle, como Chiapas, como municipios, además de como México, dinero y programas suficientes para que todos lo tengan. Y digo todos, migrantes y nacionales, porque todos los derechos humanos de las personas extranjeras están garantizados por nuestra Constitución. Siguiente, por favor. La Constitución política está en la misma sintonía. Todas las personas tienen sus derechos garantizados, migrantes o no migrantes, con discapacidad o sin discapacidad. Y tenemos específicamente tutelado el derecho a la educación de calidad. No debe ser una educación con el dinero que sobró o a ver con qué dinero abrimos el año que entra,
si no tenemos el derecho constitucional a una educación de calidad. Y esto incluye inicial, preescolar, primaria, secundaria. El derecho a la educación de calidad. Siguiente, por favor. Desde luego que están tutelados específicamente en nuestra carpeta en nuestro catálogo de derechos de infancia y adolescencia. Esperen un segundo. Pero están protegidos por nuestra Constitución estatal. Y la pregunta aquí, después de reflexionar sobre la cobertura... bueno, a ver, sí quiero específicamente traer su atención. Dice, el Estado de Chiapas protegerá y garantizará a la niñez y adolescencia su derecho a la educación. Debe de cubrir la educación, la demanda de educación básica. ¿Qué dice nuestra Constitución? Que en el Estado de Chiapas tiene que garantizar la cobertura de educación básica. ¿Lo estamos logrando? Cobertura de educación básica. En educación inicial, hasta ahorita, las reformas de 2019, se entiende que va a haber una progresividad en su implementación, pero no podemos quitarla de nuestra agenda de vigilancia de derechos humanos. Tenemos que asegurarnos que el Estado de Chiapas garantice desde la educación básica y preescolar a todos los niños y niñas en el Estado. Migrantes o no migrantes, con o sin discapacidad, con o sin pobreza, a todos. Siguiente, por favor. Ya vamos a terminar. Y pudiéramos seguir revisando lo que dice la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que dice la Ley Estatal para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y otras leyes que transversalmente también son fuente de derecho en materia de educación, como las leyes de prestación de servicios de cuidado infantil, las leyes en materia de discapacidad, muchas leyes orgánicas y reglamentarias de muchas instituciones también inciden directamente en el derecho a la educación, además de las leyes especiales de educación. Muchos presupuestos, tanto por su ausencia como por su insuficiente cobertura, inciden en el derecho a la educación, y programas, instrumentos programáticos en los que también la Comisión debe poner su interés. El Programa Nacional para la Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, llamado PRONAPINA, a nivel nacional, expedido ya por esta administración. A nivel estatal, por ley, como Chiapas, tenemos la obligación de contar con el Programa Estatal para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. No sé si sepan, pero es un gran pendiente para el Estado de Chiapas, y también la Comisión puede abonar para su cumplimiento, que empezaría para su expedición, ¿no? Y están los acuerdos educativos nacionales, entre los que se encuentran la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, conocida como la ENAPI. Es un acuerdo educativo nacional que se derivó de la reforma que les comenté del 2019 a nivel constitucional educativa, pero también de un acuerdo de disciplina nacional en donde están todos los estados de la República y autoridades de todos los sectores, porque hubiera una política para la primera infancia por su trascendencia para el resto de las vidas. Se expidió, es obligatoria para Chiapas, y también la comisión es importante que esté actualizada y participe en su cumplimiento. También está la que se sacó para la inclusión educativa, y hay otras, son 3 que se sacaron, ahorita no recuerdo la otra, pero ¿qué tanto los conocemos y velamos por su cumplimiento desde la comisión? Siguiente, por favor. En la pandemia, CIPINA Nacional saca un acuerdo que muchos de ustedes ya estarán familiarizados, el 26 de mayo del 2020, que llamó Acuerdo por el que se aprueban acciones indispensables para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, por la epidemia de enfermedad generada por el virus. En el marco del Sistema Nacional de Protección, que preside el presidente de la República, se aprobaron estas acciones indispensables para la atención y protección de niñas, niñas y adolescentes durante la emergencia. No hasta que acabe la pandemia. Acciones indispensables, es decir, no dispensables, durante la pandemia.
Y en materia educativa, aquí podemos leer qué se dijo en esas medidas. Continuar ampliando el acceso de niñas, niños y adolescentes a las herramientas y contenidos educativos de apoyo a través del sistema público de radiodifusión, sistemas de televisión y radio de las entidades federativas, etcétera, y apoyar los esfuerzos de los centros escolares dedicados a dar continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje con inclusión y equidad. Informar a padres, madres y personas cuidadoras sobre recursos didácticos y de aprendizaje a los que pueden acceder para continuar con su formación. Y con su formación en casa, dado el papel que juegan las familias en dicha formación. Siguiente, por favor. Poner al alcance de padres, madres y personas cuidadoras mediante medios electrónicos y digitales materiales de orientación que les permitan apoyar el proceso de aprendizaje, así como programas de apoyo socioemocional que ofrecen los centros escolares. Impulsar evaluaciones diagnósticas que permitan al personal docente identificar los niveles de aprendizaje y aprovechamiento. Promover acciones ante el riesgo de deserción y abandono escolar. Promover acciones. Implica acciones durante la pandemia para prevenir la deserción y el abandono. Garantizar un enfoque de inclusión en las medidas cual sea que se adopten. Abrir espacios de participación, no cerrarlos, abrirlos y sistematizar la experiencia. Todo esto está en el paquete de medidas no dispensables durante la pandemia, en el ámbito educativo, y hay en el ámbito de salud, de protección, etcétera, y es indispensable que como comisión estemos al tanto y sepamos cómo se están implementando estas acciones en el estado de Chiapas. ¿Qué seguimiento está dando la comisión a estas acciones no dispensables? Siguiente, por favor. ¿Cuál es el análisis de la situación desde el enfoque de derechos humanos? Vamos a recapitular lo que en la comunidad internacional ya se ha avanzado. Siguiente. Atendiendo a los principios de la indivisibilidad y la interdependencia, si no se pueden ejercer uno o más derechos, todos los demás están en riesgo. El derecho a la educación no puede ejercerse si los estados no garantizan en todo momento, de manera gratuita y universal, la cobertura de educación básica. La educación no es algo que se dé en los árboles. Si el estado no la provee, no garantiza su provisión de calidad, no existe el acceso al derecho a la educación. La educación básica, ya lo veíamos, incluye la inicial, además de la preescolar, primaria y secundaria. Por lo tanto, es apremiante superar el viejo paradigma, esto es bien importante, de que los servicios para el desarrollo infantil temprano, que incluyen el acompañamiento a papás y mamás, que es la educación inicial, el viejo paradigma lo asocia con un derecho exclusivo de la madre trabajadora. Ahora debe entender y plantearse y protegerse como un derecho fundamental de niñas y niños, de recibir la educación, la estimulación y el apoyo a los papás indispensables desde su nacimiento. Ojo con esto. Debemos trascender ese paradigma de que es que si no eres madre trabajadora no tienes derecho a una guardería. El derecho a la educación es del niño, la niña y de los papás a tener educación inicial. No depende de si hay o no una prestación económica en tu centro laboral. Es un deber del Estado asegurarlo. Sin la comprensión y la garantía para el derecho al juego, tampoco se puede ejercer el derecho a la educación. Siguiente. Ya se llegó a demostrar que las escuelas no son los disparadores de la pandemia. Todavía hay quienes siguen creyendo eso y atentando contra la reapertura de las escuelas. Cerrar de manera prolongada las escuelas agrava la situación de la recesión económica. Esto ha sido una crisis histórica doble para la educación. Y lo grave es que en México las escuelas han cerrado más tiempo que en otros países. Se está con ello añadiendo otra capa de desigualdad en México al mantener cada mes el cierre en las escuelas. Se está aumentando la brecha para superar la pobreza y la inequidad ya
que ya de por sí teníamos. Se está provocando pérdidas de aprendizaje, son cifras del Banco Mundial, aumentos en las tasas de deserción y los países se desviarán aún más del objetivo de reducir la pobreza de aprendizajes, que podría aumentar al 63%. Fíjense la gravedad, es que esto no es de bueno, sigamos esperando tantito. El no poder contar con los centros escolares, y lo veíamos ya varios minutos, no solo afecta el derecho a la educación, sino atenta contra los derechos a la salud, a la protección, al desarrollo, a la supervivencia, mejores oportunidades. Siguiente. ¿Por qué atenta contra los demás derechos? Porque ya lo veíamos, está demostrado que el derecho a la educación, especialmente en contextos de emergencia, es habilitante de los demás derechos. La educación en contextos de emergencia es una prioridad a mantener. Es parte de la respuesta que debe darse en las crisis y contingencias, no solo porque es un derecho humano que no debe interrumpirse. Los ambientes escolares pueden ofrecer un ambiente de estabilidad, de desarrollo de habilidades y capacidades, de redes de ayuda, desincentivan, fíjense qué relevante, los matrimonios precoces, desincentivan el abuso en las casas, desincentivan el aislamiento, desincentivan la deserción. A todo eso le estamos abriendo la puerta si no tenemos espacios seguros en los centros escolares. Los niños pequeños están especialmente expuestos a riesgos, ya que la pandemia agrava las disparidades existentes en materia de nutrición, salud y estimulación. Y los servicios para apoyar a estos niños a menudo se omiten en la respuesta a la pandemia. Es decir, si estos servicios desde educación inicial se interrumpen durante la pandemia, estamos condenando, además de que los estamos privando de ese derecho, les estamos privando de salud, nutrición, protección, juego, interacción y muchos otros. Todo eso representan los centros escolares para los niños y niñas en nuestro país. Siguiente, por favor. La tecnología no es la respuesta clave, no es la única respuesta. ¿Por qué? Porque ni es asequible para todos. En Chiapas, el promedio de Internet en los hogares es de tan solo el 21%, promedio estatal a partir del censo del INEGI 2020. Claro que en los municipios puede variar el porcentaje, en algunos va a ser de 50, algunos de 30, en algunos menos. Pero ¿ustedes creen que teniendo un porcentaje, un promedio estatal de 21% de cobertura de Internet en los hogares, porque en tiempos de pandemia la frase fue quédate en casa, del 21%, ¿estamos llegando con nuestras medidas tecnológicas a los niños y niñas de este estado y a sus familias con un promedio de 21%? Y los niños con discapacidad, las minorías étnicas, las personas que viven en refugios, las personas desplazadas, ellos todavía tienen menores probabilidades de acceder a estos materiales de aprendizaje remoto y peor aún de regresar a escuelas después de la crisis. Por cada mes que sigan cerradas las escuelas, se está agravando la problemática. Es como los primeros años en la infancia, la primera infancia. Cada día, cada semana, cada mes, tienen hitos de desarrollo que una vez que se pierden no se pueden recuperar. Así son los meses que estamos cerrando en las escuelas. No son equiparables y no son meses calendario cualquiera. Cada mes que seguimos postergando por nuestra falta de planeación, por nuestra falta de presupuestación, por nuestra falta de cumplimiento a los protocolos de seguridad y por todas las excusas habidas y por haber, están repercutiendo en todos los demás derechos, no solo en el derecho a la educación. Siguiente, por favor. Por eso se dice en la comunidad internacional que las escuelas son lo último que debe cerrar y lo primero que debe abrir. Las escuelas primero. Es justo lo que se está abriendo primero en otros países. Ojo, ni todas al mismo tiempo, ni sin protocolos de seguridad. Nadie está diciendo eso. Y esto incluye, y ya lo veíamos a nivel constitucional, la educación inicial, CADI, CAIC, CENDIS y todas las centros, estancias y demás, que
que tienen que cubrir este sector, que es el más crítico para el desarrollo de nuestros cerebros y de nuestras vidas futuras. A la luz de todo lo que hemos revisado, ¿qué más puede hacer la comisión? ¿Qué más tiene que hacer la comisión estatal en su función de este derecho humano habilitante, que es el derecho a la educación durante las emergencias? Preguntas de reflexión y detonadoras. Siguiente, por favor. Algunas más. La comisión está vigilando el cumplimiento de gran parte del marco revisado, de unas sí, de otras no, unas no lo tenían en vista. ¿Qué resultados ha dado, por ejemplo, la participación de la comisión? Veíamos lo que se está haciendo en el CIPINA. Bueno, pues ustedes saben que la comisión es un invitado permanente por ley del CIPINA estatal. ¿Qué está haciendo la comisión al interior del CIPINA estatal durante y después de la pandemia? ¿Cómo está vigilando la comisión el derecho a la educación en toda su extensión? No de manera residual, en toda su extensión, el derecho a la educación que tienen los niños y niñas que están en albergues, en centros de asistencia social, con madres privadas de libertad, en hospitales. ¿Saben cómo están niños y niñas que tienen que ir de lunes a viernes todo el día para que los dialicen? ¿Saben cómo están estos esquemas de sigamos aprendiendo en las escuelas, en el pediátrico y en otros hospitales? ¿Qué está pasando con los niños que tienen que no solo dejar de ir a la escuela, sino dejar su pueblo e instalarse a ver dónde para que puedan dializarlos en Tuxtla de lunes a viernes? ¿Qué está pasando con el derecho a la educación? ¿Qué calidad y cobertura se está dando por parte de los hospitales en para estos niños y niñas? ¿Cuál es la población que se tiene y cómo se está tutelando, protegiendo y haciendo efectivo su derecho a la educación? Y lo mismo para los niños en situación de calle, en el campo, con discapacidad, en localidades alejadas. Todos estos grupos tienen el mismo derecho a la educación que niños y niños que están en su casa y en las escuelas. ¿Qué está haciendo la comisión para proteger los derechos de estos niños y niñas? No de manera residual, no de manera secundaria, sino con la misma calidad y cobertura que cualquier niño y niña en el estado de Chiapas tiene derecho. Yo con esto cierro el micrófono. Gracias por haber escuchado esta primera parte. Espero que además de haberles brindado más instrumentos de corte jurídico, pero también técnico, porque pues muchas normas técnicas son de apoyo más bien en el campo técnico para el saber cómo, el qué hacer, el cómo aplicarlo, ya algo que se está tutelando jurídicamente. Y la invitación que hice a lo largo de toda esta charla fue estas preguntas de, a ver, como comisión, ¿cómo le estoy dando seguimiento a este instrumento? ¿Conocía o no conocías estas normas técnicas? En las charlas que doy con educación podemos rebotar, podemos profundizar, podemos abordar cómo están aplicando estas normas, cómo estoy tutelando el derecho de los niños y niñas a la educación en los hospitales, en los albergues, en los centros, tanto en los públicos como en los privados, de los niños privados con papás, personas referentes privadas de libertad, lo mismo. En los centros de asistencia social, ¿qué calidad de educación están teniendo? No es lo mismo tenerles un juego para que se entretengan a garantizar el derecho a la educación. No son ciudadanos de segunda categoría por estar en albergues, en instituciones, en centros de asistencia social. Tienen el mismo derecho y es más, tienen prioridad, tienen derecho a una protección especial y una asistencia especial por su condición de desamparo. ¿Cómo estamos desde la comisión vigilando y promoviendo que su derecho a la educación también se cumpla? O sea, son preguntas muy fuertes que no podemos dejar de hacernos en pandemia, que tan válido y tan crítico son en pandemia como después, ya lo veíamos. Es un derecho que no debe interrumpirse. Hay muchas interrogantes y muchas aristas que en cada territorio y que cada crisis, no todas las crisis son iguales, no todas las pandemias son iguales, y estas normas técnicas, estas pautas no deben de aplicarse a ojo cerrado. Siempre debe mediar análisis que den información actualizada sobre lo que realmente está pasando y que den
y que permitan priorizar. Pero en estas priorizaciones, el derecho habilitante a la educación no debe interrumpirse. Espero haber sido clara en algunas de las cosas que les compartí. El PDF se les enviará y todos los demás documentos que estuve mencionando, con gusto se los envío en una carpeta a Elena para que los haga favor de compartir y ojalá que les siembre la semillita de la curiosidad para seguir checando estos instrumentos que no abordamos aquí, pero que están disponibles para que los sigan haciendo suyos y sean parte de los instrumentos que tutelan los derechos humanos y que son vigilados por parte de la Comisión. Muchas gracias, maestra Magda Ortiz. Y a continuación le cedo el uso de la voz al maestro Alfredo Ruanova, visitador general para la atención de asuntos de niñas, niños y adolescentes. Adelante, maestro, por favor. Bien, pues muchas gracias, maestra Magda, por esta interesante exposición de su tema. Sin duda, el elemento de la educación en niñas, niños y adolescentes, pues es de los derechos más importantes para este sector de la población. Sin duda, en el tema educativo, no es únicamente la autoridad, digamos, plenamente responsable. Es un tema integral que requiere la atención de padres de familia, de los propios sujetos de derecho, de niñas, niños y adolescentes, y obviamente de las autoridades. En ese sentido, la exposición que hace con relación a todas las medidas en un momento dado la autoridad debe de tener, o las autoridades en el mundo deben de tener con relación al tema educativo, son interesantes. Quisiéramos, ¿verdad? Sin duda, poder tener como que una lupa para poder observar todos y cada uno de los fenómenos que se presentan en nuestra sociedad. Todas las autoridades tienen ámbitos de competencia, por lo que hace a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nuestro papel ha sido proactivo. Nuestro papel también no es ser Quijotes de la Mancha en busca de justicia en cada espacio. Tenemos una participación institucional en diferentes colegiados, en donde atendemos no solamente el tema de la educación, tenemos una vinculación ahí, atendemos temas de niñas, niños, adolescentes, atendemos temas de salud. Es decir, hay una gama y en eso creo que hemos coincidido muchas veces. También es muy importante, digamos, acá la participación de los padres de familia, acudir a las instituciones, en este caso la de defensa de derechos humanos. Durante la pandemia, fundamentalmente, digamos, nuestro papel, además de estar observando, digamos, todas las medidas que se prestaron a la población con relación a esta emergencia sanitaria, nos dimos también a la tarea, por si usted no lo conoce, porque no lo tendría por qué conocer porque fue una comunicación, nosotros elaboramos un plan integral con enfoque de derechos para el regreso a actividades a clases. Como parte de nuestra responsabilidad, ¿verdad? Hicimos llegar a la Secretaría de Educación pues un planteamiento en su momento para poder garantizar en aquel momento un potencial regreso a clases y que de esa manera se pudieran seguir garantizando los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ese es, digamos, uno de los aspectos. No es el espacio como para poder tomar, digamos, algunos puntos de los que usted refirió, pero indudable, todos los compañeros, todos quienes conformamos la comisión, en el ámbito de nuestras responsabilidades, atendemos los temas que se nos presentan y pues bueno, celebramos el día de hoy, ¿no? En esta plática de los lunes, que son para eso, para construir, para tener visiones de las organizaciones de la sociedad civil, como la que usted encabeza y representa en Chiapas, que pongan sobre la mesa temas de interés, temas sobre los cuales en cualquier momento se nos van a presentar y sepamos con estas herramientas que usted nos hace llegar, pues podamos nosotros ir determinando marcos de actuación, mejorar nuestro desempeño, involucrarnos en los temas pues, que ya quedaron aquí, son de interés. Agradecemos por mucho su participación. La verdad de las cosas es que
Es un tema muy amplio, pero que el día de hoy nos deja muchos temas como para poder ir desarrollando y participando en los diferentes colegiados que tenemos. Muy interesante y agradecemos como siempre su participación en este evento. Gracias. Gracias, maestro Alfredo Urbanova, visitador general especializado para atención de asuntos de la niñez de esta comisión. Y a continuación, maestro Magda, pues por cuestiones también del tiempo, me voy a permitir ya nada más compartir con usted el reconocimiento que firma nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, como una muestra de gratitud de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por la plática que nos hizo favor de brindar el día de hoy, el cual también se lo vamos a hacer llegar de manera física, pero no queríamos dejar el momento para agradecerle por haber estado el día de hoy con todas y todos nosotros. Hay un par de preguntas en el chat, voy a retomarlas y si me lo permite, maestra, se las hago llegar de manera directa a través del correo, para que si es usted tan amable nos haga el favor de responderlas. Son muy precisas, una es sobre una cuestión estadística y otra sobre un tema educación de inicial. guarderías. Así Que es, ahí maestra. nada más les robo 10 segundos. Yo creo que por la importancia del tema y como es parte de lo nuevo que se hizo de la reforma educativa, sería súper valioso más temas, más eventos públicos con ustedes para abordar este tema de la educación inicial, para entender bien qué es, cómo debe entenderse, cómo debe de profesionalizarse, cómo no debe encasillarse a que es una guardería, sino todo la profesionalización y la calidad con la que debe de brindarse. Entonces, cuenten con todo el expertise y el apoyo técnico del pacto, que tiene bastantes organizaciones que han estado impulsando eso. El área de educación inicial de la Secretaría de Educación, además del área de CONAFE, o sea, ambas instancias están participando en esta expansión de la educación inicial, que están en proceso de expansión, pero dada la categorización ya de derecho constitucional, me parecería fundamental poder explorar este tema tan importante para la vida de todas las personas y del futuro de los niños y niñas y su presente. Podríamos abordarlo. Sí, ya leí, me encantó la pregunta y ojalá y les ofrezco que en breve pudiéramos hacer un evento conjunto con la Secretaría de Educación, lo que hemos estado aportando las organizaciones de la sociedad civil, para familiarizar bien a todos qué es la educación inicial, cómo se come, cómo se debe de dar, cómo se debe de garantizar, qué no es la educación inicial, porque no es poner a un bebecito sentado en un pupitre con un pizarrón. Eso no es la educación inicial. Entonces, ¿cómo se puede entender, manejar y hacer una realidad en el estado de Chiapas? Y también me encantaría que me compartieran el plan que comentó el maestro Rubanova. Desde luego que aquí no se trataba de agotar lo que se hace, lo que no se hace, sino reflexionar a la luz de ciertos documentos, instrumentos, pautas, ¿no? Y de dejárselos a ustedes a la mano para que sepan a dónde se pueden referir para temas o dudas específicas. Muchísimas gracias, maestra. Así lo haremos y muchas gracias nuevamente por esta charla tan amena y constructiva para todas y todos. Les pediría por favor a todas las personas que se encuentran conectadas y para quienes les sea posible, puedan encender sus cámaras para que podamos tomarnos una foto final con nuestra invitada del día de hoy. Mientras todas las personas que se encuentran en línea nos hacen el favor de encender sus cámaras, me voy a permitir la oportunidad para hacerles una atenta invitación. El día de hoy, a través de la página de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Facebook, vamos a tener un conversatorio denominado Niñez y Discapacidad, en el cual vamos a tener el gusto de que nos acompañe la maestra Giovanna, presidenta de la Comisión Estatal del Estado de San Luis Potosí, el licenciado Joaquín Alba, quien es el titular del programa de personas con discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el maestro Alfredo Urbanova Ortega, visitador general de atención de niñas, niños y adolescentes de esta comisión. Es a las 6 de la tarde, la transmisión es totalmente abierta a través del Facebook y están todas y todos cordialmente invitados. Y ahora sí, vamos con la foto final, así que por favor sonrían a la 1, a las 2 y a las 3. La siguiente pantalla, un momento por favor.
Muchísimas gracias a todas, a todos y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el siguiente lunes. Por favor, se anotan a las pláticas y nos vemos también en el conversatorio de la tarde. Que tengan todas y todos un excelente día. Muchas gracias, Magda. A la orden.